Una mujer joven, con el rostro manchado de sangre, se erguía contra la injusticia frente a la comisaría del barrio. Sofía, con la valentía que le quedaba, enfrentaba la violencia y la opresión de un oficial de policía corrupto. Una historia cargada de emoción, coraje y un secreto que nunca saldría a la luz. Sofía caminaba con una calma forzada, aunque su corazón era un nido de inquietud. Aquella tarde de verano en el conurbano bonaerense, el aire denso y húmedo se pegaba a la piel. Llevaba unos jeans gastados y una remera de algodón simple, un atuendo sencillo que, sin embargo, irradiaba una decencia y una firmeza inquebrantables. Bajo el sol implacable que caía a plomo sobre el asfalto agrietado de Lanús, avanzaba con paso decidido hacia la comisaría. Tenía un único objetivo: recuperar su motocicleta, una Gilera ESMA 110 blanca que había sido incautada la semana anterior. La moto no era solo un medio de transporte para ella, era su libertad, sus piernas para llegar a la facultad en Avellaneda y a su trabajo de medio tiempo en una pequeña tienda de ropa. Sin ella, cada día era una odisea de colectivos repletos y demoras interminables. Sin embargo, la atmósfera de la comisaría, fría e impersonal, la intimidaba. Esperaba que la carpeta con todos los documentos que llevaba bajo el brazo fuera suficiente para resolver el trámite sin complicaciones. Al cruzar el umbral de la comisaría, Sofía fue recibida por un ambiente tenso y opresivo. La sala estaba llena del tecleo monótono de computadoras viejas, el timbre agudo de un teléfono que nadie parecía apurarse a contestar y las conversaciones breves y cortantes entre los oficiales. Intentó calmarse, respirando hondo mientras se dirigía al mostrador donde se gestionaba la devolución de bienes incautados. Estaba nerviosa, pero se esforzaba por mantener una compostura tranquila. En su mente, se repetía que solo era un procedimiento de rutina, algo que terminaría rápido. Pero detrás de esa convicción, una ansiedad sorda se negaba a desaparecer. Sofía sabía, por experiencia propia y ajena, que lidiar con la autoridad a menudo era más complicado de lo que parecía. Cuando finalmente la llamaron para hablar con el oficial a cargo, se encontró con un hombre llamado Sargento Morales. Era un tipo corpulento, de rostro adusto y una mirada penetrante que la hizo sentir incómoda al instante. Morales la observó con una actitud arrogante, como si ya dominara la situación por completo. Sofía le entregó los documentos con la esperanza de que todo saliera bien. Sin embargo, Morales examinó los papeles con una lentitud exasperante, como si disfrutara haciéndola esperar más de lo necesario. Sofía permaneció de pie, paciente, aunque una sensación de malestar crecía en su pecho. No podía saberlo entonces, pero ese encuentro sería el comienzo de algo mucho más oscuro y complejo de lo que jamás había imaginado. Sofía estaba de pie frente al escritorio del sargento Morales. El hombre, de unos 35 años, tenía una complexión robusta y una postura que irradiaba arrogancia. Su uniforme parecía demasiado ajustado sobre sus anchos hombros, y su mirada afilada la recorrió de arriba abajo, haciéndola sentir pequeña e insignificante. Con cuidado, ella había depositado la carpeta con todos los papeles sobre el escritorio de madera oscura, esperando que todo estuviera en orden. Sin embargo, Morales apenas les dedicó una ojeada antes de apartarlos a un lado, sin mostrar el más mínimo interés en verificarlos. La miró con una frialdad que helaba, como si estuviera evaluando un objeto sin importancia. Sofía intentó mantener la calma. A pesar de la creciente incomodidad que se retorcía en su estómago, no tenía idea de lo que estaba por venir. Pero había algo en la actitud de Morales, una especie de desdén perezoso, que le advertía que esto no sería un simple trámite. Después de un silencio que pareció eterno, Morales finalmente habló. Su voz era grave y monótona, pero cargada de una presión implícita. Le dijo que, si quería llevarse la moto, tendría que pagar una suma adicional. Una colaboración, la llamó, con una sonrisita torcida. Sofía se quedó helada, incrédula ante lo que acababa de escuchar. Disculpe, señor. Pero traje todos los documentos necesarios. ¿No debería ser suficiente con esto?, preguntó, con la voz temblorosa, esforzándose por mantener un tono respetuoso a pesar de la confusión y la rabia que empezaban a hervir en su interior.
Morales, sin embargo, se encogió de hombros, como si la explicación de Sofía no tuviera la menor importancia. Es el procedimiento de acá, piba. Si querés tu moto, primero poné la guita, dijo con un tono más firme, sin dejar espacio para la discusión. Sofía sintió que la sangre le subía a la cabeza. Nunca imaginó que se encontraría con una situación así en una comisaría, un lugar que se suponía era un símbolo de justicia y protección. Intentó explicar de nuevo, esta vez con más firmeza, que no tenía dinero extra y que esa exigencia era completamente absurda. Pero a Morales no le importó. No me interesa. Si no pagás, tu moto se queda acá, juntando polvo, sentenció, reclinándose en su silla con una calma insultante, como si disfrutara del poder que ejercía sobre ella. Sofía se sintió acorralada, pero sabía que rendirse no era una opción. Con el corazón latiendo con una mezcla de furia y desconcierto, decidió abandonar la oficina. Tenía que encontrar otra manera de recuperar su moto sin someterse a esa extorsión descarada. Sofía se quedó paralizada frente al escritorio de Morales, intentando procesar lo que acababa de oír. La exigencia de una coima, así, a cara descubierta, la dejó en un estado de shock y confusión. Se sentía atrapada en una pesadilla que nunca había imaginado. ¿Acaso no había traído todos los papeles requeridos? ¿No era este un simple trámite administrativo que debería resolverse sin problemas? Pero la realidad frente a ella era otra. Miró a Morales con los ojos llenos de interrogantes, esperando una explicación lógica. Sin embargo, lo único que recibió fue la mirada fría y la actitud soberbia de aquel hombre corpulento. Su corazón comenzó a latir con fuerza, pero se obligó a contenerse para mantener la calma. Con voz temblorosa, Sofía insistió, disculpe, sargento, pero, ¿por qué tengo que pagar un extra? ¿No están todos mis documentos en regla? Su pregunta, sin embargo, no obtuvo la respuesta que esperaba. Morales simplemente se encogió de hombros con displicencia, como si la petición fuera la cosa más normal del mundo. Es el procedimiento de acá, respondió secamente, sin ofrecer más detalles. Sofía sintió que estaba hablando con una pared. No había lugar para el diálogo, ni una pizca de empatía, solo el crudo ejercicio de poder desplegado ante ella. Se sintió arrinconada, como un pájaro atrapado en una jaula. La confusión y el shock que sentía se transformaron lentamente en una indignación que luchaba por contener. Pero más allá de su desconcierto, Sofía comenzó a sentir algo más poderoso, una profunda sensación de injusticia. No entendía por qué tenía que ser tratada de esa manera en un lugar que se suponía debía ser un pilar de la ley. No entendía por qué un oficial, que debería ayudarla, se dedicaba a ponerle trabas. Intentó respirar hondo, tratando de aclarar su mente caótica. Sabía que rendirse no era una opción, pero tampoco sabía qué hacer. Con el corazón lleno de confusión y una rabia que empezaba a arder, Sofía decidió que tenía que salir de esa oficina. No podía aceptar esta situación, pero también sabía que debía encontrar otra forma de recuperar su moto sin ceder a esa demanda irracional. Morales observó a Sofía con una mirada afilada, cargada de una soberbia que reflejaba el poder que ostentaba. Con su cuerpo macizo, se reclinó en la silla y repitió su demanda con un tono aún más áspero. Si querés llevarte esa moto, pagá primero. Si no, olvídate, se queda acá, dijo sin titubear, como si fuera una ley inmutable. Sofía intentó explicar una vez más, con una voz más firme, que no tenía dinero extra y que todos los documentos que había traído estaban completos. Pero a Morales no le importó. Interrumpió la explicación de Sofía con un tono cada vez más duro. No me importa un carajo. Este es el procedimiento. Si no pagás, no esperes que tu moto salga de acá. Sofía sintió que hablaba con una pared. No había espacio para la discusión, solo una presión constante. Empezó a sentirse acorralada. Se quedó allí, de pie, tratando de contener la rabia que crecía en su pecho. Nunca imaginó que enfrentaría una situación así en una comisaría, el lugar que debería ser un símbolo de justicia. Con su actitud arrogante,
Morales continuó presionándola para que pagara. Incluso comenzó a amenazarla con un tono más intimidante. Si no pagás ahora, puedo hacer que este asunto sea mucho más complicado para vos, piba. Sofía sintió que la sangre le hervía al escuchar esa amenaza. Sabía que la petición era absurda, pero también sabía que no tenía el poder para enfrentarlo directamente. Era solo una ciudadana común tratando de recuperar lo que era suyo, mientras que Morales se erguía ante ella, abusando de su autoridad. Sin embargo, Sofía no se rindió tan fácilmente. Intentó calmarse, respiró hondo y pensó rápido. Sabía que seguir discutiendo con Morales solo empeoraría la situación. Con la voz temblorosa pero llena de firmeza, dijo: «No tengo dinero extra, señor. Si realmente es un procedimiento, por favor, muéstreme el reglamento donde lo dice». Morales soltó una risa breve y burlona. ¿Reglamento? Acá el reglamento lo hago yo, dijo con un tono aún más despectivo. Sofía sintió que el corazón se le encogía de rabia, pero sabía que debía mantener la calma. Decidió salir de esa oficina, buscando otra forma de recuperar su moto sin someterse a esa demanda injusta. Pero en su interior, sabía que esto no había terminado. Sofía estaba de pie frente a la fila de motos incautadas. Sus ojos se fijaron en su hilera más blanca. La moto parecía tan cerca, pero se sentía a un mundo de distancia debido a la situación que enfrentaba. Respiró hondo, intentando calmar su mente agitada. A su alrededor, el patio de la comisaría estaba en silencio, solo interrumpido por el sonido ocasional de los pasos de algún oficial. Sofía examinó el lugar con cuidado, asegurándose de que nadie la estuviera observando. Vio a algunos agentes ocupados en sus propios asuntos, parecía que nadie le prestaba atención. Sin embargo, sabía que cada movimiento debía ser calculado. No podía actuar de forma imprudente. Si la descubrían, su situación podría empeorar drásticamente. Se acercó a su moto lentamente, sus pasos casi inaudibles. Se paró a su lado, sus manos tocando el manubrio con suavidad, como para asegurarse de que era real, de que era suya. Miró a izquierda y derecha, confirmando que ningún oficial la vigilaba. Su corazón latía con fuerza, pero intentó mantener la calma. En su mente, comenzó a trazar su próximo movimiento. Sabía que encender la moto en ese momento atraería la atención. Así que decidió esperar el momento oportuno. Se quedó allí, fingiendo revisar algo en la moto mientras continuaba observando su entorno. Sabía que el tiempo era crucial y que debía moverse con rapidez y precisión. Pero cuanto más tiempo pasaba allí, mayor era la ansiedad que sentía. Sofía se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja muy delgada. Sabía que un pequeño error podría atraparla en un problema mucho mayor. Miró hacia la puerta de salida. La distancia no era mucha, pero parecía un viaje largo y lleno de riesgos. Agarró el manubrio de su moto con más fuerza, tratando de darse valor. Sabía que tenía que actuar pronto, pero también sabía que no debía precipitarse. Con la respiración cada vez más pesada, Sofía siguió observando la situación, esperando el momento adecuado para ejecutar su plan. En su corazón, rezaba para que su audacia no terminara en un fracaso. Sofía casi lo había logrado. Con su hilera más blanca ahora encendida, avanzaba lentamente hacia la salida de la comisaría. Su corazón latía desbocado, pero intentaba mantener la calma. Sabía que lo que estaba haciendo era extremadamente arriesgado, pero sentía que no tenía otra opción. El aire caliente de la tarde parecía aún más opresivo, y el rugido del motor de su moto le sonaba ensordecedor, como si pudiera atraer la atención de cualquiera. Sin embargo, Sofía siguió adelante. Sus ojos estaban fijos en la puerta de salida, a solo unos metros de distancia. Sintió un ligero alivio, pensando que quizás podría escapar de esta situación. Pero, justo cuando estaba a punto de llegar a la puerta, una sombra enorme apareció frente a ella. Era Morales. Su cuerpo corpulento bloqueaba la salida, su rostro contraído por la furia, lo que hizo que Sofía frenara la moto en seco.
Así que te crees muy viva, pendeja. Intentando escapar. La voz de Morales retumbó en el lugar, cargada de amenaza. Sofía se quedó inmóvil, sus manos aún aferradas al manubrio, mientras sus ojos se clavaban en los de Morales con una mezcla de miedo y rabia. Morales avanzó con pasos pesados, su gran cuerpo pareciendo aún más intimidante. ¿Qué te pensás, que esto es un juego? ¿Qué podés agarrar la moto e irte como si nada? Le gritó, su voz subiendo de tono. Sofía intentó responder. Su voz temblaba, pero se mantuvo firme. Solo quiero llevarme mi moto, señor. Es mi derecho. Pero a Morales no le importó. Se acercó rápidamente, la agarró del brazo con brusquedad y la tiró de la moto. Sofía casi cayó al suelo, pero logró mantener el equilibrio. ¿Tu derecho? Acá yo decido cuáles son tus derechos, dijo Morales con un tono lleno de soberbia, señalándola con el dedo. Sofía sintió que la sangre le hervía. Nunca la habían tratado así, y no iba a permitir que la siguieran humillando. Suélteme, gritó, tratando de liberarse de su agarre. Pero Morales solo soltó una risa corta y burlona. ¿Crees que podés pelear conmigo? Dijo, apretando su brazo con más fuerza. Sofía sintió un dolor agudo, pero no mostró miedo. Sabía que tenía que hacer algo. Rápidamente, intentó zafarse de nuevo, pero el hombre era demasiado fuerte. Sofía lo miró con los ojos llenos de determinación. Aunque sabía que su situación era cada vez más difícil, en su corazón, estaba decidida a no rendirse, pasara lo que pasara. Frente a la entrada principal de la imponente comisaría, la atmósfera, antes tranquila, se volvió tensa y amenazante. Morales, con su físico intimidante, se interpuso en el camino de Sofía, quien todavía intentaba defender su derecho. ¿Te pensás que podés hacer lo que querés acá?, le espetó, su voz resonando en el espacio abierto. Sofía intentó retroceder, pero Morales no le dio oportunidad. Con un movimiento rápido y brutal, le lanzó el primer puñetazo al rostro. El golpe fue tan fuerte que la hizo tambalearse hacia atrás, casi perdiendo el equilibrio. Pero Morales no se detuvo ahí. Continuó golpeándola repetidamente, sin darle espacio para protegerse. El rostro de Sofía comenzó a cubrirse de sangre. Su labio se partió y su mejilla se amorató por la violencia de los golpes. Sin embargo, a pesar del dolor que sentía, no mostró miedo. Miró a Morales con los ojos encendidos de rabia, negándose a rendirse ante ese trato cruel. Cayó al suelo de cemento frente a la entrada. Su cuerpo se sentía débil por los golpes incesantes de Morales. Pero no lloró ni suplicó. Con la respiración entrecortada y la sangre corriendo por su rostro, Sofía intentó levantarse, aunque su cuerpo parecía incapaz de obedecer. «Basta». «¿Qué está haciendo?» «Esto está mal», gritó con una voz que temblaba pero que estaba llena de coraje. Sin embargo, Morales solo soltó una risa despectiva, llena de arrogancia y desprecio. «¿Crees que podés enfrentarme? Sos solo una mina débil», dijo con un tono denigrante. Sofía sintió que la sangre le hervía al escuchar esas palabras. Sabía que no podía permitir que la siguieran tratando así, pero su cuerpo debilitado le dificultaba luchar. Solo podía mirar a Morales con pura determinación, aunque apenas podía moverse. Alrededor, varios policías que estaban de servicio en la entrada comenzaron a notar el incidente. Se quedaron paralizados, sus rostros mostrando una mezcla de shock e incredulidad. Uno de ellos retrocedió un paso, con los ojos bien abiertos al ver cómo Morales golpeaba a Sofía sin piedad. «¿Qué carajo está haciendo?» «Se fue al pasto», susurró uno de los policías a su compañero. Pero ninguno se atrevió a acercarse o a detener a Morales. Solo se quedaron allí, en silencio, como si no supieran qué hacer. Algunos parecían dudar, intercambiando miradas, pero nadie se movió. Sofía, a pesar de sus heridas y su rostro ensangrentado, siguió mirando a Morales con ojos desafiantes. No iba a permitir que la destruyeran tan fácilmente. Aunque la situación parecía cada vez más oscura y amenazante.
Sofía se tambaleaba, su cuerpo debilitado por la lluvia de golpes que le había propinado Morales. Su rostro estaba cubierto de sangre, su labio partido y su mejilla moratada. Pero detrás del dolor insoportable, no se había rendido. Miraba a Morales con los ojos ardiendo de rabia y determinación, aunque apenas podía mantenerse en pie. Morales, con su corpulencia, se acercó de nuevo, como si quisiera darle el golpe de gracia para destruir por completo su espíritu. Sin embargo, Sofía no se dejó hundir en el miedo. Mientras sus ojos recorrían el suelo, vio un bastón de policía, una tonfa, tirado no muy lejos de ella. Aquel objeto le pareció su última esperanza, la única herramienta que podía usar para defenderse. Con las últimas fuerzas que le quedaban, se arrastró hacia el bastón. Su mano temblorosa lo alcanzó y lo agarró con fuerza, como si su vida dependiera de ello. Morales, al darse cuenta de lo que estaba haciendo, soltó una risa burlona. «¿Pensás que ese palito te va a salvar?», dijo con tono despectivo mientras se acercaba más. Pero a Sofía no le importó. Reunió todo su coraje, respiró hondo y se puso de pie con la tonfa en la mano. Su cuerpo podía estar débil, pero su voluntad era más fuerte que nunca. Cuando Morales se abalanzó sobre ella, Sofía blandió el bastón con toda su fuerza, impactándolo directamente en la cabeza. Se escuchó un golpe seco y el cuerpo macizo de Morales se tambaleó hacia atrás. Cayó al suelo con un ruido sordo que resonó en el lugar. Inconsciente. Sofía se quedó allí, jadeando, con la tonfa todavía en la mano. Su rostro estaba lleno de heridas y sangre, pero sus ojos irradiaban una valentía extraordinaria. Sin embargo, la atmósfera cambió drásticamente. Los policías que estaban cerca se quedaron en silencio, sus rostros reflejando un shock absoluto. No podían creer lo que acababan de presenciar. Una joven, gravemente herida, había logrado derribar a un oficial corpulento como Morales. Uno de ellos incluso retrocedió un paso, con los ojos desorbitados, mientras que los demás simplemente se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. Sofía los miró con una mirada penetrante, como si desafiara a cualquiera que se atreviera a acercarse. En medio de ese silencio tenso, dejó caer la tonfa al suelo, cuyo sonido retumbó en el lugar, y se alejó del cuerpo inerte de Morales. El alboroto en la entrada de la comisaría atrajo la atención de muchas personas, incluido el comisario, que casualmente se encontraba en el edificio. Los gritos de Morales, los golpes que recibió Sofía y el silencio cómplice de los otros policías crearon una escena de caos y tensión. El comisario, un hombre de mediana edad con un uniforme impecable y un rostro que imponía respeto, salió de su oficina de inmediato tras recibir el aviso de uno de sus subordinados. Sus pasos eran rápidos y decididos. Sus ojos se fijaron directamente en la multitud que comenzaba a formarse en la entrada. Cuando llegó al lugar, la escena que vio lo dejó atónito. Sofía, una joven con el rostro ensangrentado, se mantenía en pie con dificultad, mientras que Morales yacía inconsciente cerca de ella. Los otros policías presentes solo permanecían inmóviles, sin saber cómo actuar. ¿Qué pasó acá? La voz del comisario Aguirre retumbó, rompiendo el silencio que envolvía el lugar. Los policías, que hasta entonces habían estado paralizados, se enderezaron de inmediato. Algunos incluso parecían nerviosos. Uno de ellos intentó explicar, tartamudeando: «Comisario, fue Morales, estaba golpeando a la chica ahí». Pero antes de que pudiera terminar, el comisario levantó una mano, pidiéndoles que guardaran silencio. Se acercó a Sofía, que todavía respiraba con dificultad, con la sangre goteando de las heridas de su rostro. El comisario la miró con una expresión seria, luego dirigió su vista al cuerpo de Morales en el suelo. «Esto es un disparate», murmuró en voz baja, pero con una furia contenida. Inmediatamente, ordenó a algunos oficiales que llevaran a Morales adentro y se aseguraran de que la situación estuviera bajo control. Una vez que se llevaron a Morales, el comisario se acercó a Sofía con una actitud más calmada. «Le pido disculpas por lo que ha sucedido», dijo con un tono serio pero sincero. «Esta acción es indefendible y me aseguraré de que no vuelva a ocurrir». Sofía, a pesar de sus heridas y su rostro ensangrentado,
miró al comisario con los ojos llenos de emoción. No dijo nada, pero su mirada revelaba el dolor y la injusticia que acababa de sufrir. El comisario continuó: puede llevarse su moto, sin ninguna condición. Sin embargo, espero que no difunda este incidente. Lo manejaré internamente. Sofía solo asintió lentamente, demasiado agotada para discutir o negarse. Con pasos vacilantes, abandonó el lugar, llevándose su moto, pero también unas heridas físicas y emocionales profundas. Sofía se encontraba en la entrada de la gran comisaría. Su cuerpo estaba débil y su rostro, lleno de heridas. La sangre todavía goteaba de la comisura de sus labios, y su mejilla magullada le dolía con cada respiración. A su lado, su moto, la Gilera es más blanca, ya estaba en su poder. El comisario, que momentos antes se había disculpado por las acciones de Morales, estaba de pie cerca de ella con una expresión seria. «Llévate la moto y ándate de acá», le dijo con tono firme. Pero antes de que Sofía pudiera dar un paso, añadió, pero con una condición. «No le cuentes a nadie lo que pasó. Yo me encargo de esto internamente». Sofía miró al comisario con los ojos llenos de una mezcla de dolor, rabia e impotencia. Sabía que la petición era injusta, pero estaba demasiado cansada para discutir. Con un pequeño asentimiento, aceptó la condición, aunque su corazón estaba lleno de decepción. Con pasos vacilantes, comenzó a empujar su moto fuera del área de la comisaría. Cada paso se sentía pesado, no solo por su cuerpo herido, sino también por la carga emocional que llevaba. Se sentía derrotada. Aunque había logrado recuperar su moto, las heridas en su rostro podrían sanar, pero la herida en su corazón seguiría ahí. No solo la habían golpeado físicamente, sino que también la habían obligado a callar, a aceptar la injusticia sin poder defenderse. Sofía se giró una última vez hacia la imponente comisaría. El edificio que debería ser un símbolo de justicia ahora era para ella solo un lugar lleno de malos recuerdos. Respiró hondo, intentando calmarse, y continuó su camino. Cuando finalmente cruzó el portón de la comisaría, se detuvo un momento. La calle de afuera se sentía completamente diferente, abierta, libre, pero también llena de un silencio sofocante. Encendió la moto con manos temblorosas y comenzó a avanzar lentamente. El viento que golpeaba su rostro se sentía frío, pero no lo suficiente como para apagar el fuego en su pecho. En su mente, repasaba una y otra vez lo que acababa de suceder. Sentía rabia, no solo hacia Morales, sino también hacia el sistema que permitía que cosas así ocurrieran. Sin embargo, sabía que, por ahora, debía guardar silencio. Sus heridas sanarían, pero este secreto lo llevaría siempre consigo, como una carga que tendría que soportar sola. Con el corazón lleno de rabia y la determinación de no olvidar lo sucedido,